1965. América en guerra. Vietnam. Vietnam, 1945-1975, la guerra de los 10.000 días. Guerra total. Estados Unidos envió a Vietnam 500.000 de hombres. Su estrategia era la del desgaste, matar más soldados de los que Vietnam del Norte podía permitirse perder. Doctor, atiéndale. Este tipo es de la fuerza local. Afirma que eran 30 soldados norvietnamitas. Así que tengan cuidado porque son 30. Si entran en contacto tendrán que luchar. Corto. La libertad estaba en peligro. Y un pueblo en lucha ha sido casi obligado a arrodillarse mediante la agresión. Cuando a William Westmoreland se le encomendó urgentemente la tarea. Su misión era impedir la conquista al agresor. Era una misión fácil de enunciar. Pero para ejecutarla, tuvo que librar la guerra más compleja de toda la historia de Estados Unidos. Entre 1965 y 1968, el periodo de máxima implicación bélica de Estados Unidos, la dirección de la guerra en tierra fue responsabilidad del general William Westmoreland, Westy para sus hombres. Nuestra misión era proteger Vietnam del Sur de la invasión por parte de las tropas agresoras del norte. En innumerables ocasiones, el señor McNamara me había comunicado que debía solicitar las tropas que considerara necesarias para conseguir ese resultado final. Y que no debía preocuparme por la opinión pública, que no debía preocuparme por la economía y que ni siquiera debía preocuparme por la disponibilidad de las tropas. En marzo de 1965, las primeras tropas de combate estadounidenses, 3.500 hombres, desembarcaron en Da Nang. Su misión inicial era la defensa de las bases aéreas estadounidenses. Pero cuando Estados Unidos bombardeó el norte, los comunistas atacaron las bases aéreas en el sur. El general Westmoreland solicitó entonces más combatientes. La estrategia que Washington había enunciado por entonces era una respuesta escalonada de las fuerzas aéreas. Resultaba esencial proteger nuestros aeródromos. Eso fue suficiente para convencerme de que si nuestra estrategia dependía de esos aeródromos, nosotros no podíamos depender totalmente de los vietnamitas para defenderlos. Y a las primeras tropas de tierra se les pidió que defendieran los aeródromos principales. En 1965, las principales bases aéreas estadounidenses se hallaban en Da Nang, en el norte, en Quy Nhon y en Bien Hoa, cerca de Saigón, y en la bahía de Cam Ranh. Una vez que las tropas llegaron a esas bases, no tenía sentido que se atrincheraran y permanecieran en una actitud estrictamente defensiva. Y además, eso era muy perjudicial para la moral de la tropa, porque eran conscientes de que resultarían unos blancos perfectos para los ataques del enemigo que elige la hora y el lugar. Por consiguiente, eran blancos perfectos muy vulnerables. Esto es básico para cualquiera que tenga cierta experiencia militar y comprenda las tácticas militares. Algunos políticos apoyaban una estrategia militar prudente, afirmando que bastaba con la defensa de estas bases o posiciones estratégicas. Así lo confirma el consejero presidencial Kenneth Galbraith. La política de enclaves, que era la solución más popular y con la que yo me identificaba, consistía en retirarnos y esperar
ya que a la larga surgiría alguna solución negociada. Y a la vez no se producirían muchas bajas por nuestra parte o la de los sudvietnamitas. Y el tiempo daría su propia solución. Rendirse ante las iniciativas del enemigo y atrincherarse en enclaves en actitud defensiva era, en mi opinión, un procedimiento contraproducente. En 1965, el ejército de Vietnam del Sur estaba perdiendo la guerra. Pese a que contaba con 500.000 de hombres, un número 5 veces superior al de las fuerzas comunistas, este ejército estaba poco motivado y mal dirigido. Los vietnamitas perdían aproximadamente un batallón por semana. Batallón tras batallón era destruido por las tropas norvietnamitas o las denominadas fuerzas principales del Vietcong. La guerrilla comunista operaba desde bases en la jungla y aldeas simpatizantes. En 1965 controlaban la mitad del territorio. Tan pronto comenzaron los bombardeos estadounidenses contra el norte, soldados norvietnamitas se infiltraron en el sur. Se estima en unos 34.000 norvietnamitas los que pasaron al sur, un número que aumentaba cada año. Una vez en Vietnam del Sur se ocultaban en el subsuelo, para lo cual construyeron redes de túneles, algunos de los cuales alcanzaban casi los 20 kilómetros. Estos túneles podían ocultar compañías de varios centenares de hombres y desde ellos operaban en pequeñas unidades móviles. Esta película de entrenamiento del ejército de Estados Unidos muestra las contramedidas que se utilizaban. Soldados especialistas, llamados ratas de túnel, destruían las entradas. Los túneles eran una construcción compleja con cámaras especiales de bambú. Con frecuencia se lanzaban granadas de mano para sellar las entradas, pero las múltiples salidas de los túneles hacían que las explosiones tuvieran poco efecto. Otra técnica empleada era la utilización de gas de acetileno. El gas se bombeaba en los túneles desde barriles y luego se detonaba con dinamita. Aunque con este método se destruía el túnel en toda su longitud, esta vía de penetración seguía produciendo muchos éxitos para los comunistas. La táctica principal de Westmoreland se denominaba búsqueda y destrucción. La intención consistía en localizar a las unidades comunistas en la jungla y trabar combate. La táctica de los guerrilleros vietnamitas era la emboscada, ataque y retirada rápidos. Según los norvietnamitas, los estadounidenses estaban en un atolladero. El estratega de Hanoi, Ha Van Lao, cuenta: Considerábamos que el soldado estadounidense era un militar con cierto entrenamiento técnico y teórico. Estaba muy bien equipado y preparado, pero como combatientes, un ejército tan sofisticado como el estadounidense no se adaptaba con facilidad a las condiciones de guerra en Vietnam. Sobre todo en la jungla, los pantanos y el campo. Iba tan equipado que no se podía mover con facilidad, convirtiéndose en un blanco vulnerable para nuestra guerrilla. Al incrementarse las infiltraciones desde el norte, Westmoreland pidió más y más refuerzos. A mediados de 1966, su primer año al mando, consiguió tener bajo sus órdenes a casi 300.000 combatientes. Una vez localizadas las unidades comunistas, se iniciaba un intenso fuego. En cuestión de minutos, los cazabombarderos podían sobrevolar cualquier zona. Y además estaba la artillería naval. Los destructores a lo largo de la costa vietnamita podían alcanzar objetivos a 23 millas tierra adentro. Westmoreland desarrolló una nueva táctica denominada base de apoyo artillero.
Se trataba de emplazamientos de artillería en lo alto de las colinas. Desde allí, las patrullas de combate se movían dentro del alcance del fuego de apoyo. Muchas de las tácticas de Westmoreland se esbozaron para reducir sus bajas. Las unidades de campaña podían solicitar evacuaciones rápidas. Utilizando helicópteros medevac o ambulancias aéreas, los heridos eran trasladados directamente desde las zonas de combate a los hospitales de las bases. Los helicópteros polivalentes de Westmoreland redujeron en gran medida las bajas. Para los gravemente heridos, la tasa de supervivencia era doble que la de la Guerra de Corea. Todos los medios quirúrgicos estaban cerca de la zona de combate. También los comunistas se mantenían cerca de las áreas de batalla y con sus santuarios en Laos y Camboya podían elegir el momento de entrar en combate. Su estrategia consistía en superar a Estados Unidos en la espera. He mantenido 3 reuniones con el embajador Bunker y otras 3 con el general Westmoreland. Desayuné con él esta mañana antes de venir aquí. El pueblo estadounidense, cuando toma parte en alguna competición de cualquier tipo, sea una guerra, unas elecciones, un partido de fútbol o lo que sea, quiere que se decida deprisa, seguir o retirarse. Y le gusta que la curva suba así, y sobre todo le gusta que la oposición baje así. A pesar de la exhibición pública de optimismo del presidente Johnson, su gabinete estaba dividido. El secretario de Estado McNamara tenía serias dudas. Su intención era no incrementar el número de efectivos. Pero Vietnam del Norte seguía siendo el blanco principal de la estrategia de Johnson. Se incrementaron los ataques aéreos mientras Westmoreland intensificaba la guerra en tierra y solicitaba de nuevo más combatientes. Debido a los informes que estábamos recibiendo sobre el movimiento de tropas norvietnamitas de norte a sur y al incremento general de las fuerzas enemigas, desde mi punto de vista como comandante militar responsable del escenario de batalla, si no hubiéramos reaccionado ante esa acumulación, hubiéramos tenido que luchar con una gran desventaja. Los dos bandos respondían con más tropas. Después de una conferencia urgente en Hawái, se prometió el envío de un nuevo flujo de hombres y materiales. En octubre de 1966 desembarcan otros 15.000 soldados que a los pocos días estaban luchando en las remotas tierras altas. Westmoreland cuenta ahora con 350.000 hombres y por recomendación suya Johnson autorizó que este número aumentara. Y así, a los pocos meses, Estados Unidos disponía de 500.000 de soldados en Vietnam. También ahora, los aliados de Estados Unidos en el Pacífico estaban implicados en la guerra. Corea del Sur envió 45.000 hombres. Tailandia, un regimiento de voluntarios de infantería. Filipinas desplegó un equipo de acción cívica de 2.000 hombres. Australia, que fue la primera en participar, aumentó la fuerza de combate con 7.000 hombres. Y Nueva Zelanda, una batería de artillería con 500 hombres. Y cuando se comprometieron otras fuerzas, yo intenté proporcionar suficiente poderío militar, no tan solo para garantizar el éxito, sino también para reducir al mínimo las bajas. En 1965, la revista Time nombra a Westmoreland Hombre del Año. En 1966, 5.000 estadounidenses mueren en acción, casi 4 veces el total de 1965. La guerra se estaba extendiendo. En 1967, Westmoreland declaró que se había producido un cambio importante. Dijo que ahora los estadounidenses tendían emboscadas a los comunistas. Pero los críticos empezaron a acusar a Westmoreland de falso optimismo. En noviembre de 1967, el general se trasladó a Washington. Podría citar un sinfín de estadísticas significativas. Las carreteras que se están abriendo, el creciente número de enemigos que mueren, la cantidad de desertores que se pasan del lado comunista al gubernamental, el número de armas que capturamos
y otras informaciones estadísticas que sugieren que progresamos y estamos ganando. Westmoreland destacó que la victoria dependía de la resolución de la sociedad estadounidense y solicitó 50.000 soldados más. El secretario de Defensa McNamara se opuso tajantemente. El presidente Johnson decidió comprobar personalmente la situación y en diciembre de 1967 visitó la base de la bahía de Cam Run. Johnson accedió a enviar más hombres. Las tácticas de Westmoreland siguen sin cambiar. Pero las huellas que encontramos en el río indican que alguien bajaba por ahí. Quizás sean 3. Los encontraremos. ¿Quién está disparando? ¡A la izquierda, a la izquierda! Sam, échate un poco atrás. La ametralladora tiene que seguir en su sitio. Quédate ahí a vigilar a los prisioneros. Tranquilo y procura tirarla dentro. Y no te expongas demasiado. ¡Al suelo! ¡Una granada al suelo! ¡Esa salió bien! ¡Justo en el blanco! No tienes más granadas ahí. Como para matar a un maldito caballo. Pártate. Johnson va a traer una pistola. ¿Hay algo? Los militares estadounidenses realizaban un recuento diario de cadáveres. Los críticos consideran las estadísticas conflictivas, cada vez más muertos comunistas y cada vez se piden más refuerzos, pero la guerra sigue extendiéndose. El soldado Matt Martin respira tranquilo. Les encantaban las cifras altas de cadáveres y a veces exagerábamos un poco. Y cuanto más veterano eras de la infantería de marina o del ejército, mayor era el número de cadáveres. Una vez nos llamó un coronel. Estaba muy nervioso y nos preguntó, ¿cuántos cadáveres hay? ¿Cuántos cadáveres hay? Y es que estábamos utilizando la artillería pesada. Estábamos fulminando una aldea en particular, así que quería un número elevado de cadáveres. Su segundo estaba con nosotros. Era un trepa y contó 300. Pero el operador de radio dijo, no puedes darles un número redondo, no se tragarán un número redondo. Entonces dijo, vale, que sean 311. Así que llamaron para decir que teníamos 311 cadáveres seguros, muertos. Y a ese oficial le encantó, empezó a gritar, estupendo, estupendo, han hecho un buen trabajo. Pero en realidad lo que había ocurrido era que uno de nuestros jeeps había volcado y matado a un anciano. Teníamos un cadáver seguro, porque ese pobre estaba bien muerto. Y había sido un accidente, ¿sabes? Pero informamos de muchos cadáveres. Siempre era mejor tener un buen número de cadáveres porque las cosas te iban mejor. Conseguías mejores suministros, mejor comida, bebidas alcohólicas, etc. Todo te iba mejor. Westmoreland predijo con confianza el progreso positivo de la guerra, pero la confianza de sus estrategas quedó anulada por la ofensiva comunista del Tet. Con grandes bajas, 80.000 combatientes comunistas atacaron 100 aldeas y ciudades. En una sola semana, las bajas estadounidenses superaron los 500 hombres. Westmoreland afirmó que la ofensiva Tet había sido un fracaso militar y solicitó otros 200.000 combatientes. El crítico Arthur Schlesinger comenta: La única solución que veía el general Westmoreland era solicitar más efectivos cada vez que estaba en un aprieto, culminando en la petición definitiva de 1968, después de la ofensiva del Tet. Al final, el gobierno de Estados Unidos reconoció que sus recomendaciones eran inútiles. Un analista militar, Brian Jenkins, realizó varios estudios oficiales sobre el problema. Quizá no ganamos, pero siempre había una sensación de victoria en el sentido de los recuentos de cadáveres o lo que fuese. Por consiguiente, los éxitos eran premiados, o al menos había muy pocos fracasos visibles. Y la otra parte era que el éxito militar, cuando había algún éxito militar,
medido en términos geográficos, ocupando algo o derrotando algo, no se convertía en un éxito político. Muchos hombres murieron tomando colinas que 3 días después no significaban absolutamente nada. Ocupar un terreno, la verdad, no tenía sentido. Un mes después de la ofensiva del Tet, Westmoreland fue retirado del mando y ascendido a jefe del Estado Mayor. El presidente Johnson congeló el envío de tropas. El antiguo secretario de Defensa, Paul Nitze, opina: Sé que es un hombre absolutamente sobresaliente. Un hombre de gran carácter y honor. Pero esa no era la cuestión. La cuestión es si a veces era un general sutil e inteligente en sus decisiones, como uno hubiera esperado. Sus predicciones militares estaban equivocadas. Toda su estrategia estaba equivocada. Intentaba librar una guerra de desgaste, una guerra convencional contra la guerrilla. Pienso que el general Westmoreland fue el peor general estadounidense desde Custer. Durante la guerra nunca perdimos una batalla. Hubo compañías que salieron mal paradas a causa de las emboscadas y de las acciones de combate, pero no perdimos ninguna batalla importante. En mi opinión, en 1968 y en 1969 teníamos la mejor fuerza militar estadounidense de todos los tiempos. Una fuerza que podía haber acabado con la guerra si no hubiera habido intromisiones políticas. Por supuesto, he leído a Kipling y me gusta mucho porque es una especie de poeta para los soldados. El final de la lucha es una lápida blanca con el nombre de los fallecidos. Y el epitafio reza: aquí yace un insensato que intentó desafiar a Oriente. Y habiendo leído a Kipling, era consciente de eso y me lo tomé muy a pecho. Yo estaba a la luz pública y la guerra se hizo muy poco popular. Y, por supuesto, parte de esta impopularidad me afectó a mí. No me gustaban algunas cosas que se llegaron a decir de mí, pero igual que un soldado reza por la paz, también tiene que estar preparado para aceptar los sacrificios de la guerra y soportar sus cicatrices. Y yo he tenido, metafóricamente, grandes cicatrices. Entre 1965 y 1968 murieron 30.000 soldados estadounidenses en Vietnam. En 1968 Westmoreland abandonó Vietnam. Ahora la estrategia estadounidense se centraba en la retirada y la política se denominó vietnamización, o sea, devolver la guerra a los survietnamitas. Pero el conflicto duró todavía 4 años más. Hice todo cuanto pude. Realicé un esfuerzo basado en las experiencias de 2 guerras anteriores y muchos años de llevar uniforme. Hice cuanto pude para cumplir con mi deber con lealtad, a conciencia y de un modo profesional. Y con la satisfacción de saber que comportándome así, no tengo remordimientos ni nada de qué disculparme. Y ahora, Charleston, presentado igualmente por el ballet coreográfico del Moulin Rouge. Saigón, 1965, la capital de la diversión de un país en guerra. Ofrece un curioso contraste con el fuego de artillería a unos minutos de distancia. Al incrementarse la ayuda estadounidense, apareció una vida de lujo a poca distancia del frente. En las bases estadounidenses, los soldados libraban batallas diurnas en torno a una cerveza de 15 centavos.
El club de oficiales de una compañía de pilotos de helicóptero. Fuera, la temperatura es de 50 grados centígrados. Dentro hay aire acondicionado. La música es siempre americana. Menuda operación la de hoy, ¿no os parece? Después de la película de la noche, la conversación solía centrarse sobre la guerra, acerca de la acción de unas horas antes. Buen trabajo. He visto cómo acertabas a uno de pleno con un cohete. Supongo que he tenido suerte. Sí que fue un disparo de suerte. Lo levantó a unos 10 metros. Yo acabé con los otros dos con la ametralladora. Es una gran satisfacción saber que a veces matas gente con esas cosas. En 1965 existía la confianza de que se podía ganar la guerra. Empezaron a llegar las primeras tropas de combate de Estados Unidos. Los soldados están equipados con la tecnología propia de una superpotencia y una cultura aplastante. La infantería entró en batalla apoyada por un fuego masivo. Los comandantes disponían de un poder aéreo sin precedentes para reducir las bajas al mínimo y evacuar a los heridos. La tropa contaba con comodidades inimaginables. Y políticamente Estados Unidos consideraba que ahora disponía de un aliado de confianza. A mediados de 1965, un consejo militar tomó el poder en Vietnam del Sur con un nuevo primer ministro a la cabeza, el mariscal del aire Nguyen Cao Ky. Se trataba del líder del 10º gobierno en 20 meses. El comandante militar de Estados Unidos, el general Westmoreland, dice: Ky tenía un gran carisma. Tenía un don y caía bien tanto a la tropa como a los vietnamitas. Era un hombre de acción. Era un bravucón, pero a la vez era muy inteligente. El primer ministro Ky apoyó totalmente la implicación estadounidense en el combate. Creo que es normal que cuando Vietnam, como parte del mundo libre, fue atacado por los comunistas, apoyados entonces por los chinos y los rusos, creo que era la obligación de Estados Unidos venir a ayudarnos. En febrero de 1966, Ky fue invitado a reunirse con el presidente Johnson. Después del constante cambio de líderes, Ky y su esposa Mai ofrecían una imagen de estabilidad. Cuando Ky salió de Saigón, su objetivo prioritario era conseguir más ayuda económica. Y el presidente Johnson se la concedió con entusiasmo. Buscaba la victoria en lo que él denominaba la otra guerra. En Hawái, Johnson le dijo a Ky: hemos venido para hablar de la paz. Estamos dispuestos a conseguir la victoria no solo militar, sino contra el hambre, las enfermedades y la desesperación. Ky recibió pruebas evidentes del apoyo estadounidense. Solicitó una cadena de televisión para promover las reformas sociales y al cabo de un mes, Vietnam ya tenía televisión. Para librar la guerra económica, en 1966 Estados Unidos invirtió 750 millones de dólares en materiales y equipos para construir carreteras, en hierro y acero, en productos químicos, en productos farmacéuticos y en vehículos de todo tipo. Ky y su esposa dieron al régimen militar una imagen populista. Él demostró tener estilo y confianza. Incluso advirtió a sus generales contra la corrupción entre sus propias familias. Estados Unidos estaba complacido, pero según Ky, la ayuda estadounidense también era una influencia corruptiva. Vietnam era pobre. El pueblo vietnamita aún es pobre.
Por consiguiente, la presencia de 500.000 de soldados estadounidenses conviviendo con nuestro pueblo trajo con ellos unas condiciones de vida que, en comparación a las condiciones de vida de los vietnamitas, eran tan elevadas, tan cómodas que, en muchos sentidos, corrompían. Los artículos de consumo iban directamente de la base a la calle. Brandy, vino, whisky y siempre cerveza y cigarrillos. El mercado negro empleaba miles de vendedores callejeros. La afluencia americana creó resentimientos entre la tropa y los oficiales vietnamitas. El jefe de pacificación de Saigón, el general Nguyen B., recuerda: Un coronel como yo cobraba tan solo $70 al mes. Mientras que una intérprete o cualquier chica que trabajara para los estadounidenses percibía $200 o $300 al mes. La diferencia entre el salario de estas chicas y el del presidente o un ministro era abrumadora, pues estos últimos cobraban solo $100 o $150 al mes. La corrupción se extendía por doquier. Apenas existía un control de lo que importaba el gobierno. Y así, el primer ministro Ky descubrió que se había pedido cemento suficiente como para convertir Vietnam en una plataforma de hormigón. Cuando Saigón importó 40 camiones para la recogida de basuras, muchos de ellos fueron robados. El robo de vehículos se había convertido en una industria floreciente. Incluso se estaban vendiendo helicópteros y carros de combate a los comunistas. Junto a todas las grandes bases americanas había burdeles cuyas prostitutas solían ser refugiadas de guerra. En 1966, en un informe del Ejército de Estados Unidos, se especificaba que 1 de cada 4 soldados padecía alguna enfermedad venérea. Para 2,5 millones de estadounidenses, Vietnam formó parte de su proceso de maduración. Creo que las mujeres de aquí son demasiado rápidas para nosotros. ¿Has dicho gorda? No, rápidas. No puedo opinar. Estoy casado. A mí me encantan. Las bases militares eran como una pequeña América. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seem to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. ¿Eres un vaquero de Saigón? ¿Eres un Vietcong de Saigón? Para los soldados, los limpiabotas eran una institución. Para los chicos callejeros, los estadounidenses constituían un recurso nacional. Sustraer el dinero a los soldados se había convertido en un juego muy extendido. El objetivo consistía en limpiarles las botas si resultaba necesario y quitarles hasta la camisa si era posible. Los estadounidenses sabían el impacto cultural que estaban causando. Un militar que realizó estudios oficiales, Brian Jenkins, opina: Donde va el soldado estadounidense, también va su cultura. Pero tal vez nunca hasta el grado en que se llegó en Vietnam. La riqueza y la tecnología de nuestro país nos permitía llevar esta situación a extremos absurdos. Y las absurdidades eran numerosas. Por ejemplo, la emisora de televisión de las Fuerzas Armadas en Vietnam emitía a diario el parte meteorológico de los Estados Unidos. Les presenta a Bobby, la mujer del tiempo, y ahora las condiciones meteorológicas en Estados Unidos y Vietnam. La bombón de la brillantez barométrica. Bobby. Todos los tejanos larguiruchos que me están viendo han tenido un buen día. Caluroso, con 20 grados. Y bajando el Swanee hasta Miami Beach, el día ha sido agradable con 28 grados.
Así está el tiempo en nuestra parte del mundo esta noche. Aquí Bob y su amiga, dándoles las buenas noches y enviando un saludo especial a los chicos de la 92 Compañía de Asalto Heliportado. Les agradezco que nos sintonicen. Hasta el lunes. Pasen una velada agradable en cuanto al tiempo y otras cosas. El tiempo, un pronóstico de las condiciones de mañana con la chica del tiempo del Canal 11, Bobby. Miss América fue a Vietnam. Los artistas seguían a las tropas de combate por todo Vietnam. Para los jóvenes estadounidenses que crecieron con las imágenes de la Segunda Guerra Mundial, Vietnam les parecía algo irreal. El soldado Jim Webb nos da su opinión. Para mí, una de las cosas más difíciles de aceptar era descender de un avión con aire acondicionado donde acababa de ver una película de estreno y que una azafata alemana me dijera que tenga una buena guerra. En los campos, una entrega aérea. Dentro, una lata de cerveza fría. La guerra es imprevisible en cuanto a su terror y sus comodidades. El soldado Tim O'Brien nos cuenta. Teníamos nuestras mascotas personales o ayudas de cámara. Niños de 7 u 8 años entraban en contacto con un soldado y ya sabe, le lavaba los calcetines, le limpiaba el fusil e incluso a veces te llevaba el fusil si estaba muy cansado ese día y nos cavaban trincheras por la noche. En algún sentido era como un circo. Pasábamos por aldeas y por playas, todos en fila. Y detrás nuestro seguía una especie de estela. Unos 100 o 150 vietnamitas que nos acompañaban por amor al arte. Yo tenía el mío, mi chico. Le llamaba campeón, si mal no recuerdo. Era un buen chico, que me daba masajes en la espalda después de un duro día de marcha. Y me limpiaba el fusil. Ese chaval de 7 años sabía desmontar un M16, y yo no. Las relaciones amistosas en una región podían convertirse en pesadillas en otras, ya que resultaba imposible distinguir entre los civiles y la guerrilla. En muchas zonas de la cuenca del Angua, los civiles realizaban operaciones contra nosotros. El peor incidente en que se vio envuelto mi batallón empezó precisamente cuando una niña de 7 años llevó a uno de mis compañeros a una emboscada preparada por los norvietnamitas, y así estaban las cosas. Teníamos que tratar constantemente con civiles que eran hostiles o indiferentes. En 1966, en la ciudad portuaria de Da Nang, se produjeron graves manifestaciones antiamericanas. Y el primer ministro Ky envió tropas para sofocar la protesta encabezada por los budistas. 3 años antes, manifestaciones similares habían provocado la derrota y el asesinato del presidente Diem. Las fuerzas de Ky consiguieron desarticular la rebelión y los mandos militares aplaudieron a Ky por lo que ellos denominaban una victoria política sólida. Pero entre los estadounidenses en Vietnam se fraguaba una creciente inquietud, la sensación de que solo ellos estaban luchando realmente. En aquel momento había 350.000 soldados estadounidenses en acción, principalmente en las tierras bajas de la costa y en las colinas al norte de Saigón. En 1966, 5.000 estadounidenses murieron en el campo de batalla. Para continuar la guerra, Vietnam del Norte estaba recibiendo ayuda masiva de los regímenes comunistas. Material de guerra chino y soviético era transportado en camiones durante varios centenares de kilómetros a lo largo de rutas fronterizas de infiltración hasta las zonas de combate. En el periodo álgido de la guerra, en 1966-68, se calcula que la ayuda soviética y china ascendió a más de 2.000 millones de dólares, una ayuda que incluía armas sofisticadas para la defensa del norte. Un alto diplomático de Hanoi, Ha Van Lau.
Los países socialistas y el Movimiento de Liberación Nacional y las fuerzas de paz y justicia del mundo entero, incluidos los pueblos de América, pero sobre todo los países socialistas, nos ayudaron desde un punto de vista militar con el fin de asegurar el éxito en nuestra resistencia contra las agresiones estadounidenses. Consideramos esto un factor muy importante para la victoria, un factor que no se puede ignorar. La ayuda dirigida al sur era almacenada en centenares de refugios subterráneos. Esta circunstancia permitía a los comunistas mantener sus tácticas móviles de ataques rápidos. El primer ministro Key, ante el incremento de la ayuda soviética y la evidencia de que sería una guerra larga, quiso invadir el norte, pero dudaba de la capacidad de resistencia estadounidense. Cuando volvemos la mirada atrás, en el pasado, vemos que los estadounidenses son gente impaciente. Y así se lo dije al señor Johnson, se lo dije al señor Nixon muchas veces. Si decides ir a la guerra, tienes que hacerlo deprisa y ganarla. Pero ustedes no pueden ganar una guerra frustrante y larga de 15 años, 10 años, 20 años. No pueden. Porque son ustedes un pueblo muy impaciente. En cambio, los estadounidenses expresaban su impaciencia con el ejército survietnamita, de quien aseguraban que sus operaciones eran de buscar y evitar. En privado, los consejeros estadounidenses describían al 80% de los militares survietnamitas como ineficaces. Los estadounidenses empezaban a creer que los survietnamitas hacían muy poco para defenderse y la prueba era que centenares de miles de ellos se declaraban prófugos. Recuerdo una vez que íbamos a Da Nang para ver un espectáculo de Bob Hope. Viajábamos en un convoy todos los compañeros juntos. Al llegar al centro de Da Nang vi a muchos chavales vietnamitas de 18 o 19 años conduciendo motocicletas Honda cuando el día anterior había visto cómo mataban a mis compañeros. Y te preguntas, ¿qué está pasando aquí? Esta gente me ha invitado a este país para luchar por su democracia, pero ellos se pasean en motocicletas Honda. ¿Qué demonios está ocurriendo aquí? Pero los estadounidenses continuaron apoyando al primer ministro Key. En el fondo, Key seguía siendo un militar, extravagante, brusco y poco diplomático. Pese a que mantenía una estrecha relación con el general Westmoreland, Key estaba considerado un mal político. Después de 2 años en el poder, había sido desplazado por sus generales. Key afirma ahora que las fuerzas de Vietnam del Sur fueron sobrepasadas, dominadas por los americanos. Durante la mayor parte de la guerra, intentaban hacer las cosas por su cuenta. Resulta muy gracioso y también muy trágico, pero ocurrió así. Los comunistas de Vietnam y del mundo entero siempre nos trataron como un títere de Estados Unidos. Pero, por otra parte, el pueblo americano también nos consideraba un títere de Estados Unidos y no como los auténticos líderes del pueblo vietnamita. Aquí se produjo una paradoja curiosa. Por un lado, el gobierno de Vietnam era considerado por casi todo el mundo como un títere de los estadounidenses, salvo por los mismos estadounidenses que no recibían ninguna clase de beneficio. Si hubiera sido un títere, sin duda lo hubieran manipulado, ¿verdad? En cierto sentido, era lo peor de 2 mundos. El hecho de que lo vieran como un títere, pero sin poder ser manipulado. Los militares estadounidenses deseaban que el mayor número de oficiales posible adquiriera experiencia en combate. A finales de 1967, cuando el primer ministro Key dejó el cargo, había pasado por Vietnam 1 millón de soldados estadounidenses. El periodo de permanencia en Vietnam de los generales y de los oficiales estadounidenses
era de 1 o 2 años como máximo. ¿Cómo se puede esperar que en un espacio tan corto de tiempo consigan llegar a entender a los vietnamitas, no tan solo mentalmente, sino ni siquiera interesándose en aprender unas pocas palabras de nuestro idioma? Así que yo diría que el entendimiento mutuo no existió. Fue nulo, cero. El periodo de permanencia en Vietnam de los soldados estadounidenses, 1 año, fue el más corto en la historia militar de Estados Unidos. Un general norteamericano dijo: los estadounidenses no han estado en Vietnam 10 años, han estado aquí 1 año, pero 10 veces. El ejército de Vietnam del Sur, llamado ARVN, continuó siendo la esperanza y la desesperación de los Estados Unidos, ya que aunque las fuerzas de Saigón llegaron a alcanzar el 1.000.000 de hombres, fracasaron continuamente en combate. Muchos líderes survietnamitas culparon de este desastre a la política militar estadounidense de mediados de los años 60. Con nosotros el antiguo embajador en Washington, Bui Diem. Los estadounidenses intentaron ayudar a los sudvietnamitas, pero deberían haberlos animado para que hicieran el trabajo ellos mismos, potenciando su propia iniciativa. Creo que el pueblo vietnamita es un pueblo responsable. Se han dicho muchas cosas de los regímenes corruptos de Vietnam del Sur. Sí, de vez en cuando existen corrupciones y hay gente indeseable, como en todas partes. Pero mayormente, yo creo que ahora hay millones y millones de subvietnamitas que están dispuestos a aceptar sus propias responsabilidades en cuanto a la guerra. Y si se les pregunta y se les explica lo que deben hacer, yo diría que harían el trabajo con mucha voluntad. Con frecuencia el soldado survietnamita individualmente era valiente. 250.000 de ellos murieron en la guerra. Pero cada año las unidades de combate de ARVN perdían más de 1/4 parte de sus fuerzas por deserción. Durante muchos años el equipo de guerra suministrado al ARVN era inferior al armamento norteamericano y comunista. Y el ARVN estaba mal dirigido. A menudo los oficiales eran nombrados por su lealtad política, no por sus capacidades militares. Cuando hubieron de disputarse las primeras batallas, primero los oficiales y luego los soldados huyeron.